Para dar inicio a esta sesión, presentaremos a uno de nuestros panelistas invitados, quien nos guiará en la charla de hoy. Damos la bienvenida a Luis Fernando. Buenos días, Luis Fernando. Buenos días, Eliana, y a todo el público que nos acompaña en este evento el día de hoy. Muy complacido de poder compartir con ustedes todas estas experiencias y buenas prácticas que tenemos en Tricentis. Me acompaña Jaime Muñoz, nuestro líder de negocio para Latinoamérica en Tricentis, eh, quien compartirá conmigo este espacio para dilucidar algunas de las necesidades que tenemos. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Luis Fernando. Gracias, Eliana. Bien, tal vez un poquito de background es interesante para quienes nos acompañan. Luis Fernando aquí, mi amigo y colega, trabajó más de 30 años en una de las empresas más grandes de seguros de América Latina, con diferentes países, cobertura de más de 9 países y muchos millones de usuarios. Fue vicepresidente de tecnología allí, tenía a su cargo toda la parte de ciberseguridad, tenía a su cargo todo lo que fue esa transformación inicial de DevOps, arquitectura, de software, gobierno de software igualmente. Entonces, creo que toda esa experiencia de Luis Fernando igual nos debe servir y nos va a enriquecer muchísimo de este conversatorio. Un poco para quienes no conocen a Tricentis, quisiera mostrarles algunas cosas digamos que la parte numérica la pueden ver dentro de los slides. Yo simplemente quiero enfocarme en dos cosas. La primera de ellas, Tricentis soporta más de 160 tecnologías. Si bien tenemos una alianza muy cercana con alguno de estos fabricantes que ustedes ven en la parte baja del slide, soportamos ese número de tecnologías, lo cual nos permite una versatilidad supremamente importante. Para el caso de SAP, de Atlassian, de Microsoft, no solamente hay una alianza estratégica, una alianza tecnológica, sino que también son clientes nuestros en algunas de nuestras tecnologías, lo cual hace que la relación igualmente sea mucho más cercana. Saliendo un poco de Tricentis, un relacionamiento con SAP importante. Muchos de los clientes que tenemos hoy invitados están, o de las personas que nos acompañan están dentro del mundo SAP. Dentro de ese mundo SAP, Tricentis está claramente diferenciado, ¿no? Es parte de ese grupo de Solution Extension donde no solamente colaboramos desde el punto de vista comercial y de soporte de las soluciones, sino que trabajamos en la parte de desarrollo de software, soporte a que nuestro desarrollo vaya de la mano con la evolución de las tecnologías de SAP. Para el conversatorio de hoy habíamos planteado un tema de ventaja competitiva y cómo vemos desde una perspectiva de pruebas esa ventaja competitiva que nos puede llevar a una innovación, a que la innovación necesite de un software confiable y que ese software confiable de ninguna manera se puede dar sin un muy buen proceso de pruebas. Esto para ir tomando el entorno. ¿De dónde venimos? Importantísimo. Seguramente una gran parte de su área de TI está trabajando en la modernización de las aplicaciones, en llevar esas aplicaciones a unos entornos modernos, tal vez con microservicios, tal vez con unos cambios de infraestructura, yendo hacia la nube, teniendo una estrategia de nube, tal vez una estrategia híbrida que igualmente le añade una serie de componentes diferentes, una cantidad de cambios en los procesos, tanto a nivel de centros de excelencia como la incursión de diferentes metodologías a nivel de DevOps, con igualmente temas de complejidades de datos, leyes de protección de datos personales, procesos que se modifican. Hace unos 10 días estábamos en México en el CIO Edge y escuchaba a los colegas allí hablando sobre ese proceso de innovación y dónde se impactaron las cosas inicialmente, tratando un poco de cubrir esa área de cultura, cubrir la parte de los procesos, y muchos de ellos hablaban de que
no necesariamente la innovación representaba en la adopción de nuevas tecnologías, sino que sutiles cambios en algunos de los procesos que tenían iban a dar una gran cantidad de beneficios a la parte del negocio. Obviamente, cuando esto lo llevamos en una coyuntura con tecnología, definitivamente las cosas van a ir a otro ritmo. Ese otro ritmo y esta interconexión de todo lo que ustedes están viendo aquí hace que las pruebas tomen cada vez mayor relevancia. Si yo cambio un proceso y necesito cambiar por ese proceso una funcionalidad o necesito simplemente ir al ritmo tecnológico de los proveedores, todo se me va a impactar. Los procesos de negocio hoy día tienen muchísimas integraciones, muchísimos datos que van a estar alrededor de todo. ¿Cuál es la problemática? Que aceleramos muchísimo en el desarrollo, aceleramos muchísimo en algunas partes de adopción y tenemos una problemática muy seria dentro de lo que es toda la cobertura de riesgo. Tenemos un lastre en la forma como se siguen haciendo las pruebas, especialmente en América Latina. Ustedes ven aquí en la parte baja del slide algunas fuentes, pero hicimos igual un estudio con la Asociación de Usuarios de SAP y la realidad es exactamente la misma. Una cantidad de test todavía haciéndose de forma manual, recargados a los usuarios funcionales, ¿cierto? Y una cobertura de riesgo que tal vez es uno de los secretos mejor guardados dentro de la parte de TI hacia arriba, porque la percepción que tiene el negocio es, si salimos a producción es porque no tiene fallas, ¿cierto? Y representa realmente todo un tema importante. Entonces, con esta introducción, y si puedo regresar fácilmente al panel, de nuevo dándote la bienvenida, Luis Fernando, quiero empezar con una primera pregunta, y es, ¿cómo describirías el papel de las pruebas en el proceso de adopción tecnológica o de innovación en las organizaciones? ¿Es para las organizaciones hoy día un inhibidor o un facilitador de la innovación? Jaime, muchas gracias nuevamente por compartir contigo este panel y con los CIOs de Latinoamérica. Sí, sin lugar a dudas, en la experiencia vivida, las pruebas generan y tienen un papel crucial en el proceso de la adopción tecnológica y en la innovación, especialmente en la digital para las organizaciones. Y yo pensaría que en lugar de ser un inhibidor, pienso que lo deberíamos considerar más bien como un habilitador de la innovación. Hay muchas organizaciones que han convertido o han vivido una barrera que aparentemente no parece ser obvia y es sacrificar ese último eslabón que son las pruebas para dar celeridad o entregar el cumplimiento de la liberación de los objetivos de las organizaciones. Y eso hace que tengamos una poca sensibilidad sobre las consecuencias y los riesgos que asumimos al calcular, sin calcular adecuadamente los impactos que esto representa. Dejamos de optimizar las inversiones que tenemos y el aprovechamiento de los recursos al no hacer las pruebas en el espacio y en el tiempo que necesitamos para garantizar de alguna manera la tranquilidad y la cobertura que es necesaria para liberar las soluciones. Las pruebas son parte esencial de las estrategias de innovación y ese proceso rápido de tener que probar y de contribuir con confiabilidad y poder adaptarse rápidamente generando eficiencia con las soluciones que implementábamos, necesariamente nos llevan a concluir que en vez de ser un inhibidor debería ser más bien un facilitador. Factores que puedo mencionar que acompañan ese ejercicio de unas pruebas adecuadas es necesariamente una garantía de la calidad, facilitando y provisionando la posibilidad de hacer experimentación y adopción rápida de la tecnología, teniendo aceleración en esos equipos para lograr esos resultados que buscamos, poder hacer una mejora continua de los cambios que estamos realizando, de estar la misma frecuencia en que las tecnologías que tenemos y que evolucionan y que traen nuevas funcionalidades las podamos acoger
teniendo obviamente una aceleración en nuestros procesos para lograr esos objetivos principales de negocio que nos estamos planteando, sin dejar de lado que necesitamos encontrar dentro de esos factores una optimización de los recursos y de los costos que tenemos asociados a ellos. De esta manera, pensando un poco en este contexto y conversación que estamos dando, me gustaría de pronto habilitar un cuestionamiento al grupo que nos acompaña para entender un poco su percepción y de esta manera poder enriquecer un poco este conversatorio. Gracias. Si nos pueden ayudar entonces aquí con la pregunta, ¿cómo considera el soporte de pruebas hoy en la innovación tecnológica de su empresa? ¿Es una ventaja competitiva? ¿Es una aceleradora a la innovación? ¿Es intrascendente aún? ¿No afecta y no está aportando? ¿Es un inhibidor a la velocidad que desea? ¿Algo relacionado a cada proyecto que no tiene visibilidad en los indicadores de innovación? ¿Cómo lo están viendo? Y mientras contestan, aprovecho, Luis Fernando, e igualmente hago un comentario referente a ese tema del papel como inhibidor o como habilitador. Hoy día, los grandes fabricantes de tecnología, aquellos que impactan nuestro negocio, un Salesforce, una SAP, un Oracle, se esfuerzan tremendamente en entregarnos realmente una innovación que nos lleve de repente dentro de cada uno de sus feudos con las tecnologías apropiadas para realmente cambiar y agilizar nuestros negocios. Cuando estamos atrasados en esa adopción tecnológica y estamos pagando hoy mantenimientos actuales, pero estamos utilizando versiones antiguas y nos está costando mucho esa adopción tecnológica, se acumula una deuda. Para todos es realmente un sufrimiento. Los retornos de inversión no están y después no se los podemos traducir realmente muy claramente al negocio, ¿cierto? Estamos hablando de que la velocidad de las actualizaciones por adopción tecnológica se nos está incrementando rápidamente. ¿Por qué? Porque los fabricantes van igualmente con la adopción de todas estas prácticas a un paso muchísimo más avanzado, ¿no? En Salesforce tienes un par de releases al año, en SAP todavía tienes más, tienes support packs, tienes enhanced packs, tienes, si estás en S4, una cadencia mucho más alta todavía. Entonces, vemos dentro de la respuesta, definitivamente todos ven una ventaja competitiva y un acelerador de la innovación. Realmente tener una cadencia de pruebas, y concordamos con la audiencia, tener una cadencia de pruebas adecuada a la celeridad con la cual estamos adoptando, modificando tecnología, es un factor que debería ser un facilitador de la innovación, de la adopción, y se debería repercutir dentro del negocio. Así es, Jaime. Yo adicionaría que sin lugar a dudas el ejercicio de entender que mirar la calidad como un factor que le ayuda a hacer la diferenciación y encontrar que la evolución de los métodos, las prácticas y la tecnología en la actualidad facilita mucho más esa adopción, tiene que ser un compromiso de los equipos tecnológicos, incorporar esos factores que les van a ayudar a mejorar y efectivamente eliminar esa barrera que hoy hemos puesto pensando que las pruebas nos retrasan y son costosas y no nos evitan poder liberar los productos. Es muy probable que si visualizamos nuevas capacidades que podemos incorporar, lograremos con mayor eficiencia los objetivos tanto tecnológicos como los objetivos de negocio. Pensando un poco y cambiando un poquitico como el tercio, Jaime, me gustaría entender tu posición entre ese paradigma de pruebas por silos tecnológicos y el enfoque de proceso de negocio fin to fin o end-to-end. ¿Cuáles crees que son los beneficios y desafíos de cada uno de esos enfoques? Y hombre, Lucho, realmente
es un tema supremamente importante porque hay un paradigma grandísimo. Cada uno de los proyectos sobre cada una de las tecnologías usualmente tiene una parte de QA asociada a esa partecita, al proyecto. Entonces, si tengo el app y el app está asociada a uno de los sistemas operativos, pues voy a tener un QA para ellos, pero no tiene nada que ver ese QA con otro tipo de proyecto, con la gente de portal o con la gente de SAP. Pues va a demandar a las empresas una serie de desafíos supremamente importantes. El primero de ellos tiene que ver con lo que estábamos viendo en esa lámina con la que hicimos la introducción del tema, la integración. Cuando yo tengo todo integrado y si bien puede ser que algo funcione en el app, al final para el proceso de negocio puede ser que no funcione. Y entonces hay un desgaste importante dentro de los centros de excelencia y al final en la credibilidad del área de tecnología en el negocio, porque cuando se para el negocio y tenemos la excusa de que hoy fue un web service, mañana fue una tabla de SQL, pasado mañana fue el app, luego fue un SAP o un sistema core, eh, el negocio igual se siente totalmente impactado. Entonces hay un desafío muy grande desde el punto de vista de cómo gerenciamos esto y cómo le damos credibilidad a la parte de pruebas para saber que mi proceso de negocio funciona. Ese es un punto a favor de una estrategia fin a fin. Necesitamos probar por proceso de negocio. Olvídese que si seguimos probando por los temas, cada una de las tecnologías, vamos a tener que seguir dando excusas. Segundo, los skills, el talento, las capacidades que necesitan las personas cuando tenemos múltiples tecnologías sobre las cuales estamos haciendo QA. Nos vamos a desgastar tremendamente en aumentar esas capacidades, en conseguir esas capacidades. Los costos distribuidos por cada una igualmente de las tecnologías en áreas de QA, en esa función de QA, también van a ser crecientes y van a estar mimetizados dentro de cada uno de los diferentes proyectos, ¿cierto? Hacer una parte fin a fin y sobre todo los temas de proceso por proceso de negocio nos va a ayudar a disminuir muchísimo el riesgo, mientras igualmente esa disminución implica una ampliación de la cobertura. Vamos a poder tener una cobertura de riesgo que nos pueda dar una predictibilidad al negocio y nos va a permitir a través de ese proceso fin a fin hacer una automatización que hoy día no tenemos. Entonces, creo que esa parte es fundamental. Yo quisiera igualmente entender un poco qué opinan o cómo están haciendo hoy día las pruebas dentro de nuestra audiencia. Igualmente, son pruebas fin a fin hoy día que entienden por la parte de los beneficios. Hay una agilidad en ese proceso de adopción, hay una generación de confianza. Alguna de ellas a lo mejor tiene un poquito más de sentido para la posición en la cual están las diferentes empresas en este momento. Yo creo que este es bien corto, Elena, lo podemos ir resumiendo. Eh, lo que nos imaginábamos, depende de cada uno de las posiciones, estamos bastante divididos dentro de este proceso. Hay unos temas de generación de confianza, hay unos temas de cobertura de riesgo, hay unos temas de una estrategia de pruebas más centrada en el negocio, algunos elementos que tal vez pueden ayudar, ¿no? Hoy día todos estamos trabajando en producir tecnología más democrática, tecnología que no dependa de un desarrollo específico que pueda ser codeless o no code, idealmente, que se pueda gerenciar, que pueda ir holísticamente, que yo pueda entender dónde están los diferentes equipos dentro de la parte de QA, que pueda saber esa cobertura de riesgo con la que estábamos respondiendo parte de la siguiente pregunta. Cambiando un poco el panorama, yo te preguntaría, Lucho, ¿cuáles podrían ser las implicaciones, no aplicaciones, sino implicaciones potenciales de no modernizar estos procesos y o metodologías y las herramientas de pruebas? ¿A qué nos podemos ver abocados ante esa velocidad que logramos desarrollar, una capacidad de desarrollo que
a lo mejor no estamos de la mano. ¿Qué puedes vislumbrar? ¿Cómo se vería esto en una organización grande? Sí, sí, Jaime, sin lugar a dudas, el no modernizar nos aboca a tener unos riesgos enormes en muchos factores y segmentos que al final terminan implicando es un impacto sobre los resultados del negocio, que es de alguna manera lo más fuerte y lo más elemental que uno tiene que considerar. Cosas como retrasos en las entregas, que no puedo hacer que los procesos estén donde deben estar, que se me conviertan en procesos lentos, en que haya complejidad en las arquitecturas que utilizo para poder desarrollar los objetivos de negocio, la calidad deficiente del software porque no la estoy probando, no puedo determinar claramente dónde está fallando, qué cosas realmente estoy usando de ese código, los costos en el mantenimiento se me convierten en una barrera enorme para tener esa aceleración y esa velocidad que necesitan los negocios. Prácticamente convierto otra área de desarrollo para poder hacer toda la construcción y la automatización de las pruebas. No me puedo adaptar rápidamente a los cambios y a las necesidades que están teniendo las nuevas tecnologías y la evolución. Cada vez más es exigente no solamente el mercado de los negocios, sino igualmente el tecnológico, y eso genera un impacto en las organizaciones, produciendo una incapacidad para poder escalar y optimizar, obviamente, los recursos y los costos, y eso hace que los riesgos se incrementen, no solamente los riesgos de los impactos en los objetivos de negocio, en la satisfacción del cliente, sino igualmente en los riesgos en la seguridad de lo que enfrentamos. Lo que finalmente afecta, sin lugar a dudas, esa competitividad, obviamente la satisfacción final o el propósito de todas estas compañías, que es crecer y tener clientes satisfechos. Por eso es necesario mantener actualizado todos estos enfoques modernos alrededor de las pruebas que te ayudan a potenciar la transformación digital y la innovación en las compañías. Yo pensando un poco como en esos retos y en esas necesidades de cambios, eh, quería preguntar, Jaime, ¿cómo pueden las pruebas ágiles apoyadas en tecnología como inteligencia artificial y como la automatización ser un facilitador clave para que la innovación quede involucrada en el desarrollo de software? El tema de inteligencia artificial hoy es algo que todos estamos terminando de entender cómo y dónde lo podemos usar de la manera más efectiva. Hay una cantidad de iniciativas en las organizaciones para ver esa aplicación. Pruebas es un tema que definitivamente debe ser cubierto en gran esencia por temas de inteligencia artificial. Por ejemplo, hablaba en el primer slide donde compartía de Tricentis que soportamos más de 160 tecnologías, pero hay más allá afuera probablemente, o hay veces que aún no teniendo la tecnología escrita, sin haber puesto ningún tipo de código, sino teniendo prototipos, nosotros podemos ir comenzando a probar. Hay iniciativas de inteligencia artificial ópticas, visuales, que analizan exactamente lo que es un prototipo, lo que es un diagrama, lo que es un tablero, lo que es un PDF, y a partir de ellos poder ir creando algunas pruebas aún cuando no tenemos código. Ese es uno de los puntos donde la inteligencia artificial nos puede apoyar. El segundo punto es identificándonos sobre cobertura de riesgo, específicamente qué tenemos que probar. Que ella haga un análisis y nos diga, mire, ¿sabe qué? Lo que hay que probar es esto porque esto es lo que le produce riesgo. No hay necesidad de lanzar un cartapacio de pruebas. Bueno, ahí tendríamos otra conversación sobre los temas de auditoría y cómo ver que sí efectivamente tenemos una cobertura de riesgo aprobada, pero en la práctica lo que hemos detectado, no solamente de nuestro ejercicio con los clientes, sino estudios que han hecho, por ejemplo, Forrester Research sobre la aplicación de nuestra tecnología en algunos entornos,
con una reducción de hasta un 84, 85% en la cantidad de pruebas que puedo hacer. Entonces, cuando meto inteligencia artificial y me reduce a un 15, 16% las pruebas que tengo que hacer, necesariamente la agilidad, la eficiencia, la velocidad van a aumentar de una manera muy alta. Luego, inteligencia artificial nos puede ayudar igualmente con la parte de los mantenimientos, de entender qué cambia, de entender qué cosas puede hacer un self-healing de esos casos de test que de alguna manera cambien o sugerirle a quienes están haciendo las automatizaciones una solución para algunas cosas que están cambiando igualmente. Y una cuarta sería tal vez la integración dentro de diferentes entornos funcionales y no funcionales, que yo pueda hacer un shift left de toda la parte de performance y decir, oye, ¿sabes qué? Que estoy creando estas pruebas funcionales, créeme los escenarios para la parte de performance basado en unos parámetros de SLA predefinidos y poder correr esas pruebas de performance, no tener que esperarme hasta el final. Entonces, hay una serie de elementos que igualmente están allí, especialmente en la parte de regresiones, especialmente en temas repetitivos, donde todos los que estamos igualmente de este lado produciendo unas soluciones que sean mucho más ágiles, mucho más eficientes, que reduzcan inhibidores a nivel de datos, a nivel de virtualización de servicios cuando no tenemos la infraestructura o cuando son servicios que son proveídos por una tercera parte, se generen en pro de una velocidad en pruebas, de una agilidad en pruebas que realmente permita esa adopción tecnológica, permita los cambios, permita reducir la deuda tecnológica con los proveedores. Quisiera, como tal vez en las secciones anteriores, lanzar un poll aquí, una encuesta sobre esa probablemente la idea que pueda tener sobre el involucramiento de inteligencia artificial, sobre todo lo que tiene que ver con todo este proceso de pruebas. Lo ven en automatización, lo ven en definición. Tal vez no solamente cómo lo ven, sino tal vez cómo lo tienen aplicado hoy día. Creo que esto es un single choice de preguntas y es de que tal vez dentro de la que más pueda aplicar. Gracias, sí, se ve definitivamente en los temas de automatización. Las pruebas, algunos dicen, están hoy día todavía en los proyectos y están definidas por la parte de desarrollo, cosa que dificulta a lo mejor la aplicación y el uso de la inteligencia artificial dentro del proceso. Cuando les decía, tal vez en una de las partes anteriores a este poll, Elena, si quieres lo podemos cerrar, por favor, lo trabajamos en este poll. Venía orientado un poco a ese paradigma que a lo mejor con todos los beneficios que mencionaba se debe romper dentro de lo que son esos monolitos y de cómo estamos trabajando las pruebas para poder salir en cada proyecto y tener unas regresiones apropiadas y poder luego sobre cada uno de esos proyectos automatizar todo lo que sería a nivel de regresión. Jaime, a mí me Nos, gustaría tal vez no dejar de lado precisar en una parte donde yo veo un impacto importante en este tema de la inteligencia artificial y es en la identificación del riesgo. El poder saber qué tengo que probar involucrando estas tecnologías ayuda muchísimo a mejorar la eficiencia de los esfuerzos que se tienen que hacer y focalizarlos donde necesito colocar los recursos. Y tal vez eso termina redundando en un impacto sustancial en los resultados del negocio, de manera global. Y la autocorrección de los errores. O sea, el que si encuentro defectos, la misma inteligencia me ayuda a resolverlos, hace que se acelere y se escale de manera sustancial estos procesos, reduciendo esos tiempos de liberación.
Perfecto. Gracias, Fernando. Yo quisiera, para cerrar, compartir aquí algunas cosas que nos han sucedido en el trasegar con nuestros clientes. Por ejemplo, este es a nivel de aplicación de la inteligencia artificial. Creo que lo trajimos a colación porque es un cliente que por la marca probablemente muchos conocen muy bien. Su transformación de ECC a S4, donde tenía algún tipo de automatización, pero alejándonos de lo que era la automatización específicamente, solamente con el trabajo de una de las herramientas de Tricentis, que es para este análisis de impacto, pudo dar una cadencia de releases muchísimo mayor. Estaban trabajando en 11 releases al año, que por sí seguramente ustedes tienen sus propios benchmarks. Pero es interesante a pasar a 44. Obviamente esto tiene que ver con temas de funcionalidades. Recordemos que Bose en algún tiempo también tenía tiendas, redujo tiendas, cambiaron una cantidad de procesos. Eso es decir, una organización viva como la de todos ustedes, pero que al final solamente con un tema de manejo de inteligencia artificial, de orientar la automatización hacia lo que realmente tiene riesgo y dejando de probar en eso que llamamos a veces el hypercare, muchas cosas intrascendentes, pues pudo ahorrar más de 9,000 horas y efectivamente pudo al final del ejercicio llegar a más de 80 releases. Eso era 8 veces más de lo que tenían cuando comenzaron a trabajar con Tricentis en cuanto a este tema de aplicación de inteligencia artificial para el análisis de impacto de qué es lo que tenemos que probar. Un ejemplo a nivel de automatización, que es otro capítulo. La automatización puede o no trabajar con una herramienta de análisis de impacto, pero en términos de automatización, por ejemplo, para este cliente se llegó a ahorrar un 92% en el número de horas que estaban destinadas a las pruebas, ¿no? Más de 600 escenarios de pruebas fueron vinculados y al final comienza a tener otro tipo de ahorros frente a herramientas con las cuales estaba haciendo antes algún tipo de automatización y efectivamente con todo lo que tiene que ver con los tiempos de ejecución de pruebas. Hewlett Packard también a nivel de automatización. ¿Por qué nos gusta traer a Hewlett Packard a colación en este proceso? Porque Hewlett Packard Enterprise tenía una de las herramientas de testing más populares tal vez hace unos 10 años, donde generó para ellos una serie de negocios interesantes dentro de toda esta industria de pruebas, pero que vendió su herramienta y luego de vender su herramienta trae a Tricentis para que le ayude en todo lo que tiene que ver con las migraciones de ECC a S4. Resultados más de 200,000 horas ahorradas en términos de pruebas, 60% de los casos orientados a proceso de negocio fin a fin. Otra cosa totalmente diferente, otra industria, otro cliente, otra problemática, Home Depot. Miles de canales digitales, miles de clientes en múltiples países, más de 300 aplicaciones siendo probadas a nivel de performance y de rendimiento con las tecnologías igualmente de Tricentis. Recuerden que en algún momento les decía cómo poder ir pegando, hacer el shift left del performance hacia las pruebas funcionales para ganar un poco más de velocidad, evitar los reprocesos cuando esto llega a las últimas estancias y lo último que hacemos es el performance típicamente y de ahí regrésese y no es lo ideal, ¿cierto? No es lo eficiente. Entonces, eso es desde el punto de vista de diferentes tecnologías, cómo hemos estado igualmente apoyando a nuestros clientes. Quisiera abrir de repente, no sé si micrófono o si quieren poner alguna pregunta, participar de este conversatorio, donde hemos hablado de el papel de todo lo que tiene que ver pruebas con innovación, con confiabilidad de software, con reducción de deuda tecnológica, igualmente dentro de las organizaciones, con un poco de tema de apoyo de inteligencia artificial a los mismos
a la misma gestión, ¿cierto? De pruebas. Entonces, estamos aquí a su disposición en estos 8 minutos adelante que nos quedan. Si quieren luego compartir con nosotros alguna otra pregunta, más que bienvenida. La idea del espacio de hoy es justamente hablar a alto nivel de este tipo de eficiencias, no ir hacia una presentación tecnológica, ni mucho menos. Entonces, bienvenidas a sus comentarios, preguntas o intervención. Gracias. Bien, creo no vemos, si se siente más como simplemente abriendo el Q&A, fantástico. Si quieren abrir el micrófono igual, bienvenidos. Pero eh, aquí estamos para ustedes. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Se escucha muy bien, Bien, Leonardo. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leonardo. Actualmente estoy en todo lo que es automatización y innovación en TISOF y quería consultar en promedio, o sea, ¿cómo utilizan o cuál es su estrategia para lo que son preventas a la hora de calcular un retorno de inversión para los potenciales clientes? Es algo que normalmente nos preguntan para evaluar si les interesa, por sobre todo Tosca. Y poder sustentar una explicación y quedar bien concisos en cuál es el retorno que van a tener y la ventaja más grande que van a tener al contratar la herramienta. Excelente pregunta, Leonardo. Y sí, mira, hay un área eh, muy interna de la empresa que tiene que ver con problemas anteriores, ¿cierto? ¿Cuáles han sido los costos de errores que nos han salido a producción y que se pueden acumular, a hacer un poquito de remembranza y tener esa historia de lo que nos ha sucedido históricamente? Eso va a una parte de costos que difícilmente la podemos nosotros eh, ubicar dentro de un modelo de retorno de inversión. Igualmente hay otros temas sobre qué ha pasado si hemos perdido un pico de venta, o qué ha pasado si la competencia salió antes que nosotros con alguna de las funcionalidades o proyectos que pretendemos, etcétera. Son muy de casa y usualmente no las tocamos, pero donde sí tocamos muchísimo es en el entendimiento de el esfuerzo que se está haciendo a nivel de pruebas hoy día en la organización, cuántos miles de horas basado en cuántos miles de casos de test se están haciendo hoy día y cómo a través de una eficiencia de automatización, como lo mostré en un par de ejemplos. En Hewlett Packard había 200.000 horas por aquí, en protección había 9.000 horas por el otro lado. Podemos realmente, y es de alguna manera sencillo, hacer una serie de cálculos para indicarle cuáles son los costos, y basado en los niveles de eficiencia que tenemos y que, como decía antes, nos han ayudado estudios de analistas para validar esos niveles de eficiencia que podemos entregar. Típicamente nos concentramos en una eficiencia de cuántas veces es mejor haciéndolo automatizadamente con soluciones de Tricentis, soluciones fin a fin. Lo medimos igualmente por la velocidad de entrega de software, cuántas veces o cómo impactamos la entrega de activos digitales a producción. Esa es otra de las variables importantes. Y la otra tiene que ver igualmente con los temas de costo, ¿no? ¿Cuánto vamos a evitar posiblemente con esos errores que tradicionalmente, o con la cadencia que traemos, que se iban yendo hacia producción? Entonces mezclamos eso con una transformación de una automatización mucho más rápida. Hay un tema allí eh, que nos traen los prospectos de clientes a conversación muchas veces, y es: oiga, yo vengo trabajando en open source durante los últimos 3 años haciendo automatización. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Cómo lo puedo vincular con la parte de Tricentis?
porque el esfuerzo fue grande, o sea, hubo unas capacidades de desarrollo de software, hay toda una cantidad de scripts que están hechos y obviamente es difícil cambiar de paradigma un poco y mudarnos hacia el otro lado. Pero la respuesta la va encontrando el cliente desde la misma pregunta, o sea, estuve en el lugar equivocado, ¿qué ha pasado con todo este esfuerzo? Y lo primero que le preguntamos es cuál es el porcentaje de automatización hoy día. Y realmente los porcentajes son muy, muy bajos. No hemos encontrado clientes que suban más allá del 20% típicamente. ¿Por qué? Porque caen en una trampa de mantenimiento. Todo el tiempo todo se está moviendo, todo está cambiando y hay que hacer más mantenimiento de los scripts que tenemos hoy que posiblemente avanzar más dentro del porcentaje de automatización que tengo hoy día. Es una relación costo-beneficio. Si te quiero avanzar más con el ritmo de mantenimiento que tengo que meter más gente. ¿Cuánto me cuesta más gente y si ese es el modelo adecuado? Entonces, cuando llegan ese interrogante de si es el modelo adecuado, es cuando hace todo el sentido del mundo esa parte de transformación, cuando te vas a no code, cuando una persona que hace automatización en un Tosca que lo trajiste como ejemplo, puede ser entre 5 a 8 casos de test al día, con lo cual con poca gente, porque no es una relación uno a uno, yo no voy a traer un número de licencias de Tosca a un número de gente que está haciendo testing hoy día en la misma proporción. Realmente desde ahí estamos haciendo eficiencias por temas de productividad y por temas de la capacidad. No necesito los desarrolladores. Quien utiliza la herramienta puede utilizarla en diferentes tipos de tecnologías, pero me fui un poco de lado. La verdad, sí, hay unos modelos de ROI muy interesantes que se basan en eficiencia, que se basan en ahorro de costos y que se basa en cómo podemos acelerar la entrega a producción dentro de los clientes. Típicamente Traicenti le dice, miren, eficiencia es más de 10 veces lo que tiene usted hoy día. Eso es un rule of thumb. Hay algunos que tienen 8X, hay algunos que tienen 20, 22, 29X. Aceleramos igualmente la parte de la entrega, es también por lo menos un 4X. Bajamos los costos, obviamente para el ejercicio de bajar los costos es un poco más complicado, pero se va haciendo durante el proyecto, porque como les decía, cuando estás en monolítico hay una cantidad de cosas de Cuba distribuidas que se pueden hacer una cantidad de sinergias y se puede hacer mucho más eficiente. Entonces, quienes estén interesados en eso, tenemos una metodología, un Business Value Calculation al respecto, un esfuerzo de transformación, tenemos un framework, lo llamamos Continuous Testing Framework, para basado en ese framework igualmente ir entendiendo un roadmap de las áreas de QA dentro de las organizaciones, buscando como inició evento, ¿no? Buscando esa ventaja competitiva y buscando que las pruebas sean muy ágiles y sean un propulsor de la innovación en las empresas. Realmente a nosotros nos gusta mucho aproximarnos inicialmente desde la perspectiva estratégica para que la organización pueda entender el impacto que tiene, pueda entender dónde le damos valor. Y ahí es donde inicialmente analizamos el caso de negocio antes de llegar a una prueba más técnica del resultado. Generalmente en otras localidades los casos de éxito son suficientes para demostrar efectivamente la funcionalidad. En Latinoamérica nos cuesta un poco más poder hacer adquisiciones desde esas perspectivas, entonces siempre acompañamos primero el análisis y el entendimiento del caso de negocio y de dónde generamos valor y luego, si fuese necesario, hacemos prueba de valor de los productos para asegurarnos de que están entendiendo completamente el valor. Perfecto, muchas gracias. Estamos prácticamente sobre el tiempo. Si tienen alguna otra pregunta, inquietud, por favor, déjenos saber, la iremos a contestar offline. Les agradecemos mucho el haberse unido a este espacio. Espero haya contribuido un poco para todo lo que es su planificación y su estrategia de QA en las organizaciones y que realmente ese cambio de paradigma del que hablamos, de pruebas monolíticas a pruebas por proceso de negocio, realmente ayuda a propulsar una gran cantidad de otros temas a nivel de automatización, a nivel del uso
de inteligencia artificial, a nivel de trabajo en capacidades que puedan crear una serie de sinergias importantes en apoyo a darle a tecnología y a su software una calidad mucho más grande, una cobertura de riesgo mucho más grande y una confianza al área de TI de que el negocio está muy bien soportado. Entonces, con esto les deseamos un muy buen día. Luis Fernando, Eliana, muchísimas gracias por compartir este panel el día de hoy y hasta la próxima. Muchas gracias a todos por acompañarnos.